Y el presidente de Irán, tenemos que contarles, Masoud Pezeshkian, declaró este martes el fin de la guerra de 12 días que según él, Israel impuso a su país. Sus declaraciones llegaron horas después de la entrada en vigor del alto al fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo: estamos presenciando un alto al fuego, el fin de la guerra de los 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista. Esto lo dijo el presidente iraní en un comunicado. Él también aseguró que Israel sufrió un severo e histórico castigo y padeció daños inimaginables. Además, añadió que el enemigo agresor fracasó una y otra vez en lograr sus siniestros objetivos de destruir las instalaciones nucleares, el declive del conocimiento nuclear y el malestar social. Esto lo reseñó la agencia EFE. Y este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a la cumbre de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde espera, según sus declaraciones, enfocarse en elevar el gasto en defensa tras pactar la paz con Irán. Veamos. Donald Trump viaja a la OTAN enfocado en elevar el gasto en defensa tras pactar la paz con Irán. Su objetivo es conseguir el compromiso de la alianza por elevar al 5% el gasto en defensa, con renovadas críticas a España. El presidente estadounidense dijo esperar que se consigan muchas cosas durante la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN estos 2 días que dura la cumbre. El mandatario se reunirá con los líderes de la alianza en un encuentro donde presionará para lograr que los miembros se comprometan a elevar su gasto en defensa del 2 al 5% de su PIB en los próximos 10 años. Washington estima que el umbral actual es ridículo, asegura, y considera que todos los miembros del bloque están capacitados para asumir ese aumento. Trump volvió a criticar la posición contraria de España este martes al advertir que siempre hay un problema con sus contribuciones como miembro de la OTAN. Varios Estados miembros del bloque ya dedican el 2% de su PIB a las partidas de la organización, con planes para alcanzar el 3% en 2026 o 2027. Sin embargo, no todos concuerdan en este dividido tema. En el caso de España, el gobierno de Pedro Sánchez logró un acuerdo con el secretario general de la organización, el holandés Mark Rutte, para eximirlo de alcanzar ese 5% para 2035. Sánchez sigue convencido de que con un 2,1% puede cumplir sus compromisos. El rechazo lo dejó patente Sánchez en la carta que envió el pasado viernes a Mark Rutte, que propició acelerar las negociaciones y llegar a un acuerdo que anunció el jefe del Ejecutivo, asegurando que España tendrá flexibilidad con ese gasto. Rutte advirtió este lunes de que la alianza considera que España tendrá que llegar al 3,5% para cumplir esos compromisos, pero el Ejecutivo de Sánchez lo considera una mera opinión y asegura que el tiempo demostrará que con el 2,1% es suficiente. A la espera de ello, Rutte admitió que sospecha que en ese plenario se aumente la presión sobre España para que incremente su gasto en defensa, pero se mostró convencido de que este país suscribirá la declaración final y se mantendrá la unidad, algo que el gobierno de Sánchez comparte. Y nos vamos a Venezuela, cambiamos de tema porque allí las autoridades venezolanas pidieron este martes atención inmediata en los estados Mérida, Barinas y Trujillo ante las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas 24 horas. Así lo informó el ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán. En el estado Trujillo y varios municipios que conforman la zona alta de la región como Boconó, Urdaneta y Valera, cuerpos de rescate se desplegaron para atender las emergencias causadas por las fuertes precipitaciones. Organismos de protección civil informaron que se encuentran en el municipio Boconó por el desbordamiento del río Burate en el sector Las Mesitas, afectando las vías de acceso y algunas viviendas en la zona. Otros sectores y parroquias en Boconó como San Miguel, Niquitao, Mosquey, Guaramacal presentaron desbordamientos de quebradas y se registraron desalojos preventivos de las viviendas. Informaron que autoridades gubernamentales están abocados atendiendo las emergencias. Se pudo conocer que en el estado Barinas, autoridades de protección civil informaron que fue cerrada preventivamente la troncal 001 de la vía que conecta con el estado Mérida. Esto por deslizamientos activos en los sectores La Yuquita y el río por desbordamientos activos. En sectores del páramo merideño también están en alerta por desbordamiento de quebradas en las principales carreteras. Cuerpos de seguridad atienden las emergencias presentadas.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $3 millones a cambio de información que conduzca a la detención o condena de Giovanni Vicente Mosquera. Lo tienen en sus pantallas, alias El Viejo, considerado uno de los principales líderes de la banda transnacional Tren de Aragua. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Mosquero Serrano, venezolano de 37 años de edad, es un miembro del grupo encargado de supervisar actividades de narcotráfico y asesinatos en Estados Unidos, según las autoridades estadounidenses. Además, el Departamento de Estado lo acusa de terrorismo, practicar el delito de extorsión en nombre del Tren de Aragua y gestionar los ingresos financieros de estas actividades ilícitas. Y también autoridades chilenas desmantelaron una presunta red de lavado de dinero ligada al Tren de Aragua que habría movilizado más de $13,5 millones fuera del país andino. El operativo dejó al menos 52 personas detenidas, en su mayoría extranjeras, en distintas regiones incluyendo Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins y Biobío. Durante una rueda de prensa, el fiscal general de Chile, Ángel Valencia, destacó la importancia de afectar las estructuras financieras del crimen organizado. Durante el año 2024, 5 personas fueron víctimas de homicidio por el Tren de Aragua. Eran para efectos de un espacio territorial para traficar droga en el sector de Viña del Mar y otras comunas de nuestra región. Finalmente, todo tuvo un móvil económico. Todo el crimen organizado tiene un móvil económico. Estos homicidios fueron hechos para tomar un espacio territorial y poder traficar drogas. También las primeras personas, autores de estos homicidios, también extorsionaron, traficaron armas, etc. Todo era por el dinero. La causal del crimen organizado, su fin es el dinero. Y lo que estamos en este procedimiento nacional exitoso fue perseguir el dinero, el objetivo de estas organizaciones criminales. Este es el paso que debemos seguir como Estado de Chile para efectos de dar un golpe definitivo a estas organizaciones internacionales, lograr e impedir que saquen el dinero que producen ilícitamente en nuestras regiones, nuestras ciudades, etc. Según detalló la Fiscalía, los implicados empleaban empresas ficticias, cuentas bancarias simuladas, operaciones en criptomonedas y otros mecanismos para lavar recursos obtenidos de delitos como sicariato, secuestro, trata de personas, narcotráfico y extorsión. El dinero era transferido al extranjero mediante activos digitales hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina. Valencia también advirtió sobre el alcance de estas redes. Los sujetos que delinquen son, para estas redes, reemplazables, pero no lo es ni el dinero ni su patrimonio, ni las redes que usan para sacar el dinero del país, indicó. Además, subrayó que el nivel de complejidad del esquema burló los controles de distintas instituciones, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades. Y un tribunal en Venezuela ordenó abrir juicio contra Rafael Tudares, quien es el yerno de Edmundo González Urrutia, por 6 presuntos delitos: forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación y legitimación, entre otros. Así lo informó la hija de Edmundo González, Mariana González Urrutia. Un tribunal venezolano ordenó abrir juicio contra Rafael Tudares, esposo de Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, por 6 presuntos delitos: forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento, informó Mariana González el lunes mediante un comunicado. La hija de González Urrutia explicó que el pasado 13 de junio se celebró una audiencia preliminar en modalidad telemática, en la cual se admitió la acusación presentada por el Ministerio Público. En el mismo procedimiento, el juzgado ratificó la privación de libertad de Rafael Tudares y rechazó otorgarle medidas sustitutivas como presentación periódica o prohibición de salida del país. Según detalló su esposa, también se confirmó la reclusión de Rafael Tudares Bracho en la cárcel Rodeo 1, ubicada en el estado Miranda. No obstante, denunció irregularidades con el paradero de su esposo, asegurando que al ir al Rodeo 1 le indicaron por 13ª vez que su esposo no está allí.
Mariana González calificó la situación de Tudares como una desaparición forzosa y reiteró que las autoridades le informaron en enero que el motivo de la detención fue su vínculo familiar con Edmundo González Urrutia. En su declaración insistió que su esposo no tiene ninguna implicación en actividades políticas. Agregó además que su familia es víctima de un conflicto político del cual no forman parte. La hija del líder opositor reiteró su convicción sobre la inocencia de Tudares y consideró el proceso judicial como una medida arbitraria, injusta y violatoria de los derechos humanos. También subrayó que seguirá alzando la voz en su defensa y no se rendirá en insistir y abogar sobre la inocencia de su esposo. Y un avión procedente de Estados Unidos aterrizó este martes en Venezuela con un total de 203 connacionales repatriados, según informó el Ministerio de Interior y Justicia. Del total de retornados, las autoridades detallaron que 168 son hombres, 29 mujeres y 6 niños, quienes fueron atendidos por las diferentes instituciones del Estado venezolano. Además, como ha ocurrido en vuelos previos, los pasajeros ingresan en circuito de atención con verificación migratoria, controles médicos y seguimiento legal. Esto lo informaron las autoridades en vuelos similares.